Saludos, bienvenidos a este encuentro donde desarrollaremos un caso referente a accidentes laborales y los derechos de los trabajadores. Estamos con ustedes a continuación mi persona, Lisbeth Sánchez, y Angie Sanabria, somos estudiantes de legislación laboral de la Universidad Uniminuto de Dios. Bien, en el marco del derecho laboral colombiano, la protección de los trabajadores frente a riesgos laborales constituye un pilar esencial de las relaciones de trabajo. Este principio está consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo y desarrollado a través de múltiples normas complementarias que a través del Sistema General de Seguridad Social, particularmente en lo que respecta a los riesgos laborales y pensionales. Juan Pérez es un trabajador colombiano que, como muchos, arriesga su integridad a diario en el cumplimiento de sus funciones. Hoy conoceremos su historia marcada por un grave accidente laboral y exploraremos las decisiones legales que debe tomar su empleador, sus derechos como trabajador y las obligaciones que impone la legislación laboral en Colombia. Detalle del caso. Durante una jornada habitual en una obra de construcción, una pesada pieza de maquinaria cayó accidentalmente sobre Juan Pérez, causando fracturas múltiples en sus piernas y daños severos en la columna vertebral. Su supervisor actuó rápidamente y llamó a emergencias, y Juan fue trasladado de inmediato a su centro médico. Pese a múltiples intervenciones quirúrgicas, el dictamen médico determina que hubo una pérdida del 50,1%. Bien, miremos las acciones legales del empleador en este caso. Lo primero es que reportar el accidente a la ARL de forma inmediata. Colaborar en la investigación del accidente ante la entidad de la ARL. Cumplir con el pago de incapacidades, prestaciones y cotizaciones mientras se evalúa el dictamen de pérdida laboral. Evaluar la posibilidad de reubicación o terminación del contrato por pensión de invalidez. Acciones del área de recursos humanos antes del accidente. Garantizar la afiliación de la ARL, capacitar al trabajador sobre los riesgos laborales, verificar el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, SG-SST, después del accidente. Gestionar el reporte a la ARL, coordinar las incapacidades y tratamientos y traslados. Hacer seguimiento a la calificación de pérdida laboral y sus concesiones. Acompañar a Juan Pérez en el proceso administrativo ante el ARL y Junta de Calificación. Muy bien, veremos los pasos que debe seguir Juan Pérez para reclamar la incapacidad y pensión. Lo primero que debe hacer es aportar a la ARL la historia clínica y el informe del accidente con los diagnósticos que diga el dictamen médico. Esperar la calificación de pérdida de incapacidad laboral. En caso de inconformidad con el porcentaje, solicitar la revisión ante la Junta Regional. Una vez confirmada la pérdida del 50,1%, se gestiona la pensión de invalidez ante la ARL. Normativa aplicable al caso. Artículo 56 de seguridad. El empleador debe proporcionar a los trabajadores condiciones adecuadas de seguridad e higiene para prevenir acciones y enfermedades laborales. En este caso, no fue alguna falla que hubo en la higiene o en la seguridad, simplemente fue un accidente. Artículo 56. Obligaciones especiales del trabajador. Afiliar al trabajador al sistema de seguridad social, proporcionando elementos de protección personal EPPs, prestar atención médica en caso de accidentes, lo cual sí ocurrió, sí se le prestó atención médica, sí está afiliado. Artículo 60. Obligaciones del trabajador. Establece que el trabajador debe cuidar los instrumentos de trabajo y observar las normas de seguridad e higiene. El trabajador fue totalmente un accidente, él no tiene la culpa.
En el artículo 61, terminación de contrato con justa causa, el contrato termina por reconocimiento de pensión e invalidez, lo cual aquí se aplica porque el trabajador ya tiene una pérdida del más del 50% de sus capacidades laborales. Continuando con la normativa aplicable al caso, tenemos la Ley 100 de 1993, contemplando los artículos 38 al artículo 40. En el artículo 38 habla sobre la pensión de invalidez. En este caso, Juan presenta el 50,1% de pérdida de capacidad laboral, por lo tanto, tiene derecho a la pensión de invalidez. En el artículo 39 habla sobre los requisitos para pensionarse. Como se trata de un caso de accidente laboral, no se requiere tiempo mínimo de cotización, simplemente le da la incapacidad, la pensión por incapacidad y esa pensión la debe pagar la ARL. En el artículo 40 habla de los montos de pensión. En este caso tendría un derecho a un porcentaje pensional. Eso se va a determinar de acuerdo al dictamen técnico y el salario que tenía Juan Pérez. El mínimo a pagar de pensión de incapacidad es del 45%. Normativa aplicable al caso. Ley 77.6 del 2002 y artículo 1 al 11. En el artículo 1, origen laboral de las contingencias, tal cual si fue un accidente de origen laboral. Artículo 2 y 3, el ARL debe cubrir el tratamiento, rehabilitación, prótesis y demás ayudas técnicas. Artículos 7 y 9 establecen que cuando la pérdida supera el 50% del ARL debe reconocer pensión de invalidez de origen laboral. En este caso, sí aplica. En el artículo 11, reubicación laboral. El empleador tiene obligación de reubicar al trabajador si es posible. No creo que sea posible reubicar en una hora laboral un trabajador, entonces nos iríamos más por el artículo 7 y 9. Bien. También tenemos otra normativa que es el decreto 1295 de 1994, donde en su artículo 3 habla sobre la definición del accidente del trabajo. Para este caso, fue un accidente de trabajo, ya que ocurrió durante el cumplimiento de sus funciones. Tenemos que tener presente bien esa definición porque existen accidentes que pueden ocurrir, por ejemplo, yendo al trabajo. Esa no sería, no se consideraría un accidente de trabajo, pero en este caso fue mientras desempeñaba sus funciones. Artículo 21, obligación de afiliación. En este caso, hablamos de que las empresas, según este artículo, las obligan a que deben tener a sus trabajadores afiliados a la ARL. Gracias a Dios, en este caso, la empresa sí tenía a Juan Pérez afiliado. Artículo 62, el reporte del accidente. Cuando ocurre un accidente laboral, la empresa está obligada a reportarla ante la ARL. Si no cumple, puede ser sancionado por omisión. Y tenemos el decreto 1072 de 2015 del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, que habla sobre los protocolos preventivos y las capacitaciones que se les tiene que dar al trabajador sobre las normas e higienes en el trabajo. Si hubo fallas en estas medidas, puede haber responsabilidad por parte del empleador. Propuestas para garantizar el cumplimiento normativo. Primero se debe actualizar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y mantenerlo activo. Es importante que se hagan capacitaciones continuas a todos los trabajadores sobre la normativa de la higiene y seguridad en el trabajo. 2, reforzar las capacitaciones en prevención de riesgos laborales. 3, crear protocolos de respuestas rápidas ante emergencias. Para eso tienen también las brigadas dentro de las empresas que colaboran a eso, los supervisores y los encargados de que tienen que dar el mensaje a la ARL cuando ocurre un accidente laboral. Establecer una ruta de atención integral al trabajador lesionado. Asegurar el acompañamiento legal, médico y psicológico. Incógnita sobre este caso. Para este caso, se dieron una serie de incógnitas, entre las cuales la primera sería, ¿cuál sería el proceso para determinar el origen de la lesión? Lo primero es la notificación del accidente. El empleador debe notificar el accidente dentro de los 2 días hábiles siguientes al hecho.
y lo debe notificar a la ARL correspondiente, según el artículo 62 del decreto 1295 de 1994. La investigación del accidente corresponde por la ARL para establecer si el accidente ocurrió dentro del ejercicio de sus funciones laborales y bajo las condiciones de trabajo según el artículo 3 y 11 del decreto de 1295 del 94. El dictamen de calificación hace referencia a que si hay secuelas permanentes se realiza un dictamen técnico por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez y si hay desacuerdo con la calificación inicial de la PS o la ARL como lo establece el decreto 1352 de 2013. Cuando la pérdida de capacidad supera el 50% y se confirma que es de origen laboral, se activa la protección pensional. ¿Quién tenía la responsabilidad de responder de reportar el accidente? El empleador totalmente. Es decir, la empresa de construcción tiene la obligación legal de reportar el accidente ante la ARL dentro de 2 días hábiles siguientes, conforme al artículo 21 y 62 del decreto 1295 del año 1994. Si no lo hace, puede ser objeto de sanciones administrativas y ser responsable civil o penalmente si hay negligencia. Para este caso, el supervisor cumplió con el deber de inmediatamente llamar a emergencia. Sin embargo, la responsabilidad legal formal del reporte ante la ARL recae directamente del empleador. Bien, continuando con las incógnitas, ¿qué corresponde a este caso? ¿Indemnización o pensión de invalidez? Según el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, si la pérdida de la capacidad laboral es superior al 50% y es de origen laboral, el trabajador tiene derecho a la pensión de invalidez de origen laboral cubierta por la ARL. Si la pérdida es entre el 5% y el 50%, corresponde a una indemnización por pérdida de capacidad laboral. Para este caso, Juan Pérez tiene una pérdida de 50,1%. Tiene derecho a una pensión de invalidez de origen laboral. Esta pensión es reconocida y pagada por la ARL y no por el Fondo de Pensiones en virtud de su origen laboral. Ley 776 de 2002, artículos 7 y 9. La ARL debe pagar la pensión y Juan Pérez debe ser retirado de la empresa con el reconocimiento de todas las prestaciones sociales correspondientes, según el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, causal objetiva. En este caso, para el retiro del empleado, será invalidez. ¿Cuáles son las obligaciones del empleado respecto a la reubicación laboral si resulta aplicable? El empleador tiene las siguientes obligaciones conforme al artículo 2, 2, 4, 6, 4 del decreto 1072 del 2015 en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Evaluar la posibilidad de reubicación al trabajador en un cargo que sea acorde a sus niveles de condiciones físicas, hacer las adaptaciones necesarias en el lugar del trabajo. Si no es posible la reubicación y se otorga pensión, el contrato se termina con justa causa, con el respectivo reconocimiento de prestaciones sociales conforme al artículo 61 del CST. La reubicación debe ser prioritaria. Solo si es imposible, se procede a la pensión, de acuerdo a la Ley 77.6 del 2002, artículo 11. Es importante para esto analizar la dictamen médico y evaluar si Juan puede desempeñar una labor alternativa. Bien, de este caso concluimos que para Juan Pérez se evidencia la importancia de aplicar de forma rigurosa la legislación laboral colombiana y los protocolos de salud laboral y ocupacional. Su accidente, al ser de origen laboral, activa obligaciones específicas del empleador, la ARL y el sistema pensional. Se debe proteger el derecho del trabajador a una pensión de invalidez y garantizarle el acompañamiento en todo el proceso, así como explorar su reubicación si es viable. Juan Pérez representa a muchos trabajadores colombianos que merecen condiciones seguras y justicia laboral. Cumplir con la normativa no es solo una obligación legal, sino un acto de humanidad y responsabilidad social. Protejamos la vida laboral con dignidad.
Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo. Angie, no sé, ¿tendrás algo Gracias. más? Bueno, No, gracias. muchas gracias.